Hola, mi nombre es Diego Pineda, analista de datos y de inteligencia de negocios. En la clase del día de hoy lo que vamos a ver es la integración que se está haciendo con Copilot a Power BI, cómo podemos generar nuestras medidas DAX con esta herramienta, cuál es el proceso que se debe seguir y cómo nos ayuda a facilitar el tema de los cálculos. Power BI en sus últimas actualizaciones ha buscado la forma de facilitar el proceso del análisis de la información y los cálculos que se realizan para las personas que están desarrollando los tableros de control. En este caso nosotros nos vamos a enfocar en Copilot y en las medidas rápidas que nos ayudan a hacer el análisis de la información. En este caso yo tengo esta base. Esta base se compone de 5 columnas en donde yo tengo fecha, país, el número de casos, el nombre de la persona, esta fecha es de atención al cliente, entonces me aparece el nombre de la persona, cuántos casos respondió y en promedio cuál fue la calificación que le está dando los usuarios a esa persona. En esa calificación va desde el 0% hasta el 100%, siendo 100% lo mejor que se puede obtener. Yo lo que quiero es generar una tabla como la que ustedes pueden ver acá y tener el promedio de la calificación que se ha generado, por ejemplo, por país. Entonces a esta tabla lo que yo voy a hacer es agregarle acá el país de primeras y yo quiero como primera instancia mirar cuál es el promedio de calificación que tiene México. Vamos a hacerlo de dos formas, lo vamos a hacer de la forma manual y lo vamos a hacer con la integración de Copilot y con la inteligencia artificial. Entonces en primera instancia vamos a crear una nueva medida. A esa nueva medida la voy a llamar promedio manual. Y lo que va a hacer es un calculate de el promedio de mi campo calificaciones, en donde el país sea igual, lo vamos a colocar con el país de México. Listo, ya quedaría mi primera medida realizada. Voy a colocar la tarjeta y me está diciendo que el promedio para México, voy a pasar este porcentaje y sería en este caso del 9,68%. Esta medida fue realizada manualmente. Ahora voy a hacer esta misma medida, pero lo voy a hacer la consulta a la inteligencia artificial. Voy a irme acá a los 3 puntos y voy a darle en nueva medida rápida. Cuando yo le doy en nueva medida rápida me aparece dos opciones, la opción de cálculos y la de sugerencias con Copilot. Es esta la que yo le voy a dar clic, ya que es la que vamos a averiguar en este momento. Acá la que ustedes pueden ver acá. Le voy a dar en sugerencias con Copilot y como sugerencia me dice que debo utilizar lenguaje natural para describir la medida que necesito y me da un ejemplo como total de ventas para Canadá este año. Yo lo que voy a hacer es decirle que me dé la suma, que me dé el promedio del campo calificación, y acá cuando yo le doy en calificación, como ustedes pueden ver, me lo resalta en azul porque reconoce que es un campo de la base que yo ya tengo acá subido a mi Power BI. Entonces él va a reconocer que ya es un dato que está dentro de mi conjunto de información. Entonces lo hace el promedio de calificación cuando el campo país sea igual a México. Lo voy a dejar así y le voy a dar en generar y aquí me da la información de la medida. Me dice esta medida se va a crear de esta forma, va a tener un cálculo donde va a ser el promedio del campo calificación, va a ser un filtro en donde país va a ser igual a México y me dice que es del 9,68, es la primera visual que me muestra, al igual que mi medida que yo calculé de forma manual. Si yo la quiero agregar, lo que yo voy a hacer es darle acá en agregar y va a saltar a esta parte. Entonces a esta medida yo le voy a cambiar el nombre y le voy a decir que se llame M-Copilot y le voy a dar a aceptar. Voy a hacer el mismo proceso para hacer la comparación de las dos. Voy a quitarle la medida manual y voy a colocar la que fue creada con Copilot y acá me aparece exactamente el mismo resultado. Ahora vamos a hacerlo de otra forma, vamos a hacerlo que
nos calcule directamente el promedio de las calificaciones, pero le vamos a colocar dos condicionales, en donde el país sea esta vez España y el nombre que va a ser la persona que atendió ese caso sea, por ejemplo, este usuario que está acá, que se llama Al Hoyos. Entonces voy a decirle: calcúleme el promedio de calificación en donde país sea igual a España y el nombre sea igual a, voy a mirar el nombre, Al Hoyos. Voy a colocar Al Hoyos y le voy a dar en generar. Aquí me está diciendo que ese resultado va a ser del 3%, ya me lo da en porcentaje, y me muestra la sintaxis como hizo esa medida, con la indentación que ya se está manejando en la herramienta. Entonces me dice: calculo el promedio de las calificaciones, vuelve y le agrega el filtro, en este caso donde el país era España, y también el nombre es el que yo le asigné. Le voy a dar a agregar, se va a pasar a esta parte y a esta medida le voy a colocar Copilot 2. Copilot 2. Y para ese caso, como nosotros ya lo vimos de primera instancia, pero también lo vamos a agregar acá, me dice que en esa situación, con las condicionales que yo le di, este resultado va a ser del 3%. Así como yo le estoy agregando acá condicionales, yo le podría agregar 5 o 6 condicionales, y esta herramienta nos está ayudando a hacer la sintaxis y a colocarle tantas condicionales como yo quiera. Es muy importante porque generalmente cuando las personas comienzan en Power BI no tienen claro dos conceptos: uno, que es el cómo hacer medidas DAX, y otro, cómo identar esas medidas DAX. Entonces esta herramienta nos ayuda básicamente a solucionar esos dos problemas que muchos desarrolladores teníamos. Incluso así puede que en muchas ocasiones los condicionales que nosotros le lleguemos a colocar sean tantos que tal vez la inteligencia artificial no lo interprete de la forma que nosotros queremos, si nos puede dar una ayuda o una guía que pueda, pues, hacer que nuestras problemáticas sean solucionadas. Para hacer la validación de si este último cálculo que nosotros realizamos quedó correctamente, lo que yo voy a hacer es voy a agregar dos filtros. Uno en donde esté el país, voy a seleccionar directamente España acá, y otro en donde tenga yo el usuario. Entonces voy a agregar y le voy a colocar el nombre y voy a buscar ese primero, Al Hoyos, y me dice que acá, como ustedes pueden ver en calificación, en efecto ese resultado es del 3%, que es el mismo que me generó la inteligencia artificial.